Canadá? El 8 de agosto de 1968. Ahí llegamos a Montreal. Mi hijo tenía 3 meses y estaba en una cunita que llevamos con unas puertitas en el avión. Y mi hija tenía 3 años, más o menos. Entonces, ¿te quedaste en Montreal? 32 años. Y bueno, cuando me jubilé, y mi mujer también, como los niños estaban ya en Toronto, nos dijeron, ¿qué vais a hacer ahí? Vosotros solo y nosotros por aquí. Entonces nos fuimos a Toronto por nuestros hijos, porque en Montreal estábamos muy bien. ¿Por qué os fuisteis a Canadá? Es una pregunta que... La verdad, cuando hubo se desarrolló el sionismo en Marruecos, sionismo clandestino más o menos, yo tenía unos 10, 11 años, no entendía nada. Yo estaba jugando con mis amigos, y peleando y jugando. No sabía lo que era Israel, lo que era el sionismo, lo que era... Y sin embargo formaba parte yo de los Abonim. Pero ¿para qué? Yo iba ahí para aprender a bailar los bailes israelíes, a los cantares de los pioneros de Israel, pero no tenía un sentimiento de sionismo. Y eso me duró, porque no hice el esfuerzo de decir, bueno, estaba ahí, ahora que está pasando esto y lo otro. No me metí ahí. Ya tenía edad para meterme, no me metí. Pereza o ignorancia, burrería, no sé. Pero no, yo pasé al lado del sionismo, así, de refilón. Y cuando empezaron las cosas a ponerse un poco trocadas en Marruecos, entonces nos dijimos, mi mujer y yo, ¿qué creo que vamos a hacer? Aquí no nos vamos a quedar, porque si se levanta la umma, porque estábamos bien, Marruecos tenía unos amigos musulmanes, moros, pero íntimos amigos, queridos y de verdad, no que es ama, de verdad. Pero había que pensar en los hijos, cómo van a aprender, nada más que Arabia, tienen que aprender francés, tienen que aprender, tienen una carrera, tienen que abrir las puertas. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, vamos a buscar. Francia yo no podía porque yo era profesor en la Alianza Israelita, pero siendo marroquí tenía que hacer muchos trámites administrativos y no tenía fin ni cabo para hacerme francés, como hicieron algunos. Entonces Francia no se puede. España, los de la enseñanza en España, IMO secundaria, ganaban una miseria, no tenían para comer. Entonces, no me voy a España, con mi mujer y mis 2 hijos en España voy a tener, ¿qué voy a hacer? Y en ese tiempo leímos unos anuncios que venían bastante a menudo en el periódico Le Monde. Nosotros compramos Le Monde todos los días en Casablanca. Y porque yo era profesor en la escuela normal de Casablanca, École Normale Israélite, École Normale Hébraïque, se llamaba ENH, en Casablanca. Y bueno, compraba Le Monde, mira, y había un anuncio que volvía y volvía, y querían reclutar profesores no católicos para Montreal. Y ¿qué quiere decir esto? Bueno, después me enteré que la ley de la educación en la provincia de Quebec era una ley basada sobre la religión. Quiere decir que había 2 sistemas. El sistema católico, que no admitía nada más que alumnos y profesores católicos, y el otro sistema, protestante, que admitía todo menos católicos. Y son los protestantes los que estaban buscando profesores que no fueran católicos. Y dije, bueno, vamos a escribir. Escribimos, presenté mi candidatura, me convocaron a una entrevista en el Hotel Scribe, aquí en París, los delegados de esa red escolar de Montreal, protestante, y pasé la entrevista, y al cabo de 2 semanas me mandaron mi contrato. Ya estaba yo en contacto con una agencia judía que se llamaba IAS, Hebrew Immigration Aid Services, que después se transformó en la JIAS, Jewish Immigration Aid Services. Ellos facilitaron los trámites y el viaje,
y nos dieron dinero para llegar y para pagar el alquiler del primer mes, porque ya tenía mi contrato. Otros judíos se quedaron un año entero a cargo de esas yayas, y yo, como llegué, ya tenía mi pan asegurado, pero un mes nada más nos pagaron el alquiler, y en octubre y ya estaba yo, no, en septiembre, yo ya estaba enseñando en la escuela protestante de Morra, una de las escuelas. Entonces, ¿cuál es el recuerdo más antiguo de tu niñez, de la chiquita? La vida con la familia. Teníamos una familia muy élargie, como decís vosotros aquí, una familia muy amplia, porque mi madre tenía 3 hermanas y cada una de ellas, las hermanas vivían en una casa, porque una de ellas era soltera, la mayor era viuda, la segunda, no, ella vivía en otra casa, porque estaba casada con la mujer de mi tío Abraham, que acabo de hablar de él. Y los recuerdos que más tengo metidos son las noches de Pesaj, porque toda la familia estaba, los niños, los mayores, los chiquitos. Llegamos a ser unos 24 personas de la mesa de Pesaj, y era eso, parecía como estuviéramos en la corte del rey. Estaba ahí mi tío Abraham en la cabecera de la familia, y todos nosotros, niños chiquitos, un arroz con la gada en ladino y el vaso de vino que no podíamos beber, las lechugas que funcionaban ahí a cubos, nos traían las lechugas, el arroz, en fin, lo pasábamos, y venga con esa jangada y cantando ahí lo que más se podía, y por la noche, cuando ya habíamos terminado de comer agua, había que hacer la segunda parte, y los niños durmiendo bajo la mesa. Ese era un recuerdo para mí que es inolvidable. ¿Y cuál es tu recuerdo más importante? Cuando murió mi tío Abraham, porque mi primo Isi es diminutivo de Isaac, tiene la misma edad que yo, 2 meses de diferencia, vive aquí en París, y éramos dos muy poco recomendables, porque éramos traviesos y hacíamos cada abajo. Ellos vivían en Casablanca, pero para las vacancias venían a Tánger, y yo esperaba eso como el ciego ver la luz. Cuando llegaba ya empezábamos a hacer maldades. Como llegaba, a cualquier edad. Cuando nos fuimos poniendo más mocitos, también seguíamos haciendo abaya. Y dio la casualidad que, casualidad no, porque la familia se vino cuando mi tío Abraham, que era la figura más respetada, masculina de la familia, enviudo de mi tía Mesodi, vivía con las demás hermanas, él tenía su cuarto, un hombre de respeto. Cuando murió, mi primo y yo le bajimos a la quebura. Ese recuerdo nunca se me olvidará. Yo le cerré los ojos, tenía yo 23 años, y mi primo y yo le bajimos a la quebura, porque en Marruecos no se enterraba, no sé si se entierra ahora con ataúd o cosas de esas, era cuerpo en tierra, arrebozado en la mortaja, y le bajimos, él y yo. Y eso fue para mí el más hermoso de los recuerdos y el más triste. ¿Dónde fuiste a la escuela? La primera, yo fui directamente a la universidad. Tenía 3 años y medio, y mi madre me puso en la escuelita chiquita de Mademoiselle Pinto, que tenía, se me daba unos 10 o 12 crías de hasta 3 o 4 años. Ahí me puso mi madre, y ella, la Mademoiselle Pinto, era tanzagüía pura, pero lo que tenía de bueno es que las clases las daba en francés. Y ahí directamente los niños y las niñitas empezaron a hablar francés. Y por eso puedo decir que yo tengo 2 lenguas maternas. La española, jaquetía, la jaqueteada, o la jaquetía españoleada, y el francés. Yo empecé a hablar francés a los 3 o 4 años. Y de allí mi madre
aunque le costó mucho sacrificio, me puso en el lycée francés, que se llama Lycée Regnault, y que hoy, este año, en agosto, dentro de un mes, va a cumplir 100 años. Le lycée Regnault, lycée français de la mission culturelle, universitaire et culturelle française. 100 años. Y de esos 100 años, yo pasé 14 años ahí en ese liceo. Normalmente son 13, pero doblé una clase y mi vida fue el liceo de Tánger. Hasta el BAC. Hasta el BAC. ¿Y en qué, bueno, dijiste que trabajabas, que eras maestro, pero otras cosas también, ¿no? ¿Qué oficios tienes y has tenido? Bueno, aparte de la enseñanza que la hacía cuando todavía no había ni tenía el BAC, yo daba lecciones a los turistas ingleses que estaban en Tánger, los daba lecciones de francés. Adultos, ¿no? Puede ser mi padre o mi abuelo. Los daba lecciones en mi casa. Daba lecciones de latín a los niños que tenían un poco de retraso en los estudios. Pero eso es una enseñanza de clases privadas, son particulares. Y cuando me fui a estudiar a Rabat, los curas jesuitas me dieron un puesto de unas cuantas horas por semana en un colegio agrícola que tenían en las afueras de Rabat. Y entonces ya daba clases organizadas con 20 o 30 alumnos y daba clases de francés. Y después, cuando terminé mi licenciatura en español, me mandaron a un liceo de Tetuán, del gobierno marroquí, y de allí me pasé a la Alianza, como contractuel le llamaban. Así que yo no formaba parte del personal fijo, por eso no me pude volver francés. Me despedían el 30 de junio a la calle y volvía después primero a la escuela de la Alianza de Tetuán, y 3 años, y después en la École Normale Hébraïque, cuyo director, cuando yo estaba ahí, acaba de fallecer aquí en París, Monsieur Émile Sebon. Seguramente todo el mundo conoce la Alianza, un gran pedagogo. Y bueno, ahí terminé mi carrera marroquí de enseñanza. Otros trabajos, sí, fui a Barcelona. Me río porque fue la única vez en mi vida que dejé la enseñanza, creyendo que iba a prestar para algo diferente. Y mi primo Isi, que todavía estamos, el otro día estaba en su casa aquí en París, y mi primo Isi en ese tiempo, él quería que dejara la enseñanza, porque te están matando y qué es lo que ganas y eso y lo otro. Y cuando se dio cuenta que yo me iba a ir a Barcelona para trabajar con unos negociantes, estaba muy contento, muy contento. Hasta me regaló un cartapacio de las alegrías. Y fui a trabajar con 2 o 3 hermanos que se llaman Benallal, la familia Benallal de Tetuán, 2 mellizos que fundaron una compañía en España, que los primeros años se desarrolló como de milagro. Subió, en 2 o 3 años subió, como iba a ser, iban a apoderarse de la península. Importaban aparatos electrodomésticos de Italia, de la marca Zoppas, para hoteles, para restaurantes, máquinas eléctricas de pelapatatas, de legumbres, calentadores, cocinas eléctricas, cocinas de gas, toda esa velada de aparatos electrodomésticos e industriales, los importaban a España. Tenían sus camiones propios, tenían todo. Estaba la cosa, tenían sucursales en Burgos, en Islas Canarias, en Barcelona, claro, donde estaba la sede, y en Madrid también, de lo mejor. Y se desarrolló tan pronto ese negocio que no tenían tiempo ni recursos para organizar el funcionamiento de la compañía. Eso era una anarquía total. Eso era, ya no sabían dónde entraba el dinero, dónde salía, sobre todo cómo salía el dinero, un derroche de cosas. Y entonces yo
bueno, me dije, bueno, y yo quiero ir a trabajar con vosotros. Yo no sé nada de negocios. Yo soy más que profesor de francés, de latín, de español, pero no sé nada más. Y bueno, vas a venir aquí a Barcelona y vas a poner orden en esto. Porque esto se va a un barco a pique. Aquí ya no se sabe ni quién es quién, ni quién es de qué. Si te va a poner ahí, todo el mundo te va a odiar. Porque es mezquín de mí. Todo el mundo te va a odiar, pero va a poner orden. Primero me puse a organizar lo de los teléfonos. Porque ahí en esa oficina tenían no sé cuántos teléfonos y cada uno telefonaba dónde y cuándo le daba la gana. Y la nota de teléfono subía, cada mes subía. No puede ser, esto es la ONU, ¿qué es esto? Entonces yo puse ahí un sistema, el libro de teléfono, ahí no se daba una llamada si no estaba apuntada en el libro. Pero señor Levy, eso es lo que hay que hacer ahora. Bueno, un odio más, pero empezar. Por los boletos de publicidad, lo mismo. Creían que faltaba boletos. Bueno, manda a la imprenta 5.000 boletos para la cocina número 242, que es... Y después se daban cuenta que tenían ahí otros 5.000 que no lo habían quitado, pero en la primera página no era la... Dice, un derroche, unos gastos, un poquito de dinero, un poquito a poquito aquí. Y estaban perdiendo dinero en el funcionamiento de la oficina. Estaban perdiendo en el funcionamiento. El área comercial estaba prosperando, pero el funcionamiento de la oficina estaba. Entonces, con permiso, organicé las llamadas telefónicas, la gestión de los boletos de publicidad, la gasolina. Tenían 40 cochecitos Fiat, SEAT, que viajaban por toda la provincia, por Barcelona, por toda la Cataluña, para ir a ver a los clientes. Y eso. Cada uno tenía 40 choferes y ninguno decía, ¿dónde fuiste hoy? ¿Y por qué está contado que tantos litros de gasolina? Ah, que estuve por... Hacían sus propias cosas, sus compras, sus visitas, su turismo por la Costa Brava, lo que les daba la gana, y lo pagaba el patrón. Yo no, ahora quiero que tenga una libreta, voy a otra libreta, donde pone tal día fui a tal sitio para ver tal negociante y son tantos kilómetros. Pero señor Levy, otro odio, y así se fue regulando el gasto de gasolina, el gasto de correo, el gasto de teléfono, el gasto de publicidad. Cuando todo empezó a funcionar bien, llegó la hora de que tocó la campana de la escuela. Dice, yo no puedo vivir sin escuela. Y le dije muchas gracias al patrón y me fui a Marruecos de nuevo, a l'École Normale Hébraïque de l'Oasis. Has hecho muchas cosas también en Canadá, ¿o a cuenta? Para ganarme la vida nada más que profesor. No, no te estoy hablando de eso. Para perderla, muchas actividades en la comunidad, muchísimas. No existía vida cultural judeo-marroquí en Montreal en los años 60 y fines de los años 60 y principios de los 70, no había nada. Todo era